del Señor, que es torre fuerte en el día de la angustia. Aleluya. Gloria a Dios. Quiero saludar también de una manera muy especial a la hermana Claudia, su esposo, el hermano Mauricio, su hija Mariana, agradeciéndoles también la hospitalidad que han tenido con nosotros, el recibirnos. De verdad que nos hemos sentido muy, muy bien atendidos. Amén. Hemos sentido ese calor de hogar. Y bueno, gracias a Dios porque estamos en esta noche para cumplir el propósito de Dios en medio de nosotros. Amén. Quiero invitarles, mis hermanos, a estar en sus pies. Vamos a abrir la palabra del Señor en el libro de Génesis, el capítulo 7, el versículo 1. Amén. Bueno, nosotros venimos de la ciudad de Cali. Estoy muy agradecida con el Señor, contenta de estar esta noche en compañía de mis padres, de mi papá, de mi mamá. Para mí es un honor, un privilegio, una alegría muy grande poder estar al lado de ellos. Con mi esposo pastoreamos una congregación en la ciudad de Cali que se llama La Nueva Floresta, y bueno, hace ya 12 años aproximadamente que llegamos de la obra misionera, donde estuvimos sirviendo al Señor en el continente africano. Mi esposo estuvo en un periodo de 8 años. Cuando nos casamos, él ya llevaba 3, yo estuve 5 años. Y bueno, de verdad que servir a Dios es un honor muy grande. Y sobre todo ver cómo el Señor se encarga de que en cada rinconcito del mundo, de cada pueblo, tribu, lengua y nación, Él está separando su pueblo. Amén. Vamos a leer allí Génesis capítulo 7, versículo 1. El lema en esta noche es familias conforme al anhelo de Dios. Dice la palabra del Señor: y Jehová dijo a Noé: entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. Vamos a leerlo nuevamente todos juntos. Y Jehová: entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. Levante sus manos allí donde está. Vamos a presentarnos en la presencia del Señor en esta noche. Vamos a pedirle al Señor que hable a nuestra vida. Él es el que conoce la necesidad que hay en cada corazón. Tal vez los unos no conocemos lo que están viviendo los otros, pero hay un Dios en esta noche aquí que todo lo sabe, que todo lo conoce y sabe cuál es la necesidad de su corazón en esta hora. Padre celestial, bendito Dios de los cielos, invocamos tu nombre, Señor Jesús. Te damos gracias por tu presencia, Señor. Somos tus hijos en esta noche, Señor. Estamos sedientos de tu presencia, estamos sedientos de tu palabra, Señor. Envía tu palabra en esta hora, toca nuestra vida, nuestro corazón, Señor. Derrama de tu unción en este lugar. Oh, mi Dios, tú eres el que conoce cada vida, cada familia, cada entorno, Señor, cada matrimonio, cada papá, cada mamá, Señor, cada hijo. Oh, Dios santo, nos presentamos en esta hora. Envía tu palabra, Señor, conforme a la necesidad que hay en cada corazón, Dios de los cielos. Glorifícate, glorifícate de una manera especial en esta noche, en el nombre de Jesús. Aleluya, amén. Gloria a Dios, gloria a Dios. Pueden sentarse, hermanos, por favor. Yo creo que el deseo más grande de todos los que estamos en este lugar es poder tener una familia conforme al anhelo de Dios, ¿cierto que sí? Es poder ver a Dios trabajar por medio de propósitos en nuestra vida, en nuestro hogar, en nuestro matrimonio, en nuestros hijos. Y reflexionaba un poco en este lema, y realmente creo que nosotros como cristianos tenemos un deseo muy profundo de que nuestra familia sea agradable delante de los ojos de Dios. Pero sabe que analizaba también cómo esto se ha convertido en un reto bastante fuerte en este tiempo,
Porque nosotros como hijos de Dios estamos luchando constantemente contra una corriente bastante fuerte que se ha levantado en medio de nosotros, como lo es el pecado, como lo es tal vez todo este modernismo que estamos viviendo hoy en día, donde tal vez el concepto de familia ha cambiado mucho. Ahora ya las familias a la luz del mundo se componen como cada quien quiera componerla. El que quiera casarse con el que quiera casarse, si es del mismo género, ya hoy en día, bueno, vemos que todo es permitido, que todo es aparentemente válido. Si quieren tener hijos o no quieren tenerlos. Y bueno, parece que con tanta cosa que ha venido sucediendo, el desafío para nosotros poder tener una familia conforme al corazón de Dios es cada vez más fuerte e implica por parte de nosotros un compromiso cada vez más profundo a nivel espiritual si realmente queremos llegar a tener una familia como Dios quiere que nosotros la tengamos. Amén. Hoy en día estamos viviendo un libertinaje en términos generales, pero específicamente más tal vez en los jóvenes, en los adolescentes, en los niños, que lleva a que tal vez la enseñanza de la palabra del Señor, que entre nosotros debe ser tan sólida, tan esencial, a veces puede ser mucho más complicada ahorita por los tiempos que estamos viviendo, porque los tiempos cada vez son peores y eso como tal exige de nosotros en este tiempo una entrega mucho más profunda, buscar la presencia de Dios, buscar primeramente el reino de Dios si realmente queremos ver la gloria de Dios sobre nuestra casa. Amén. Aleluya. Dice la palabra del Señor que Jehová dijo a Noé: entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. Me parece que no estamos como tan lejos de lo que Dios está buscando en esta generación también. Estamos hablando de hace muchísimo tiempo atrás, donde Dios en medio de esa generación estaba buscando donde había un justo. Eso es lo que Dios está buscando en este tiempo también en nosotros. En ese momento Dios vio que Noé era la persona indicada para construir el arca, para salvar a su familia, para resguardarla, para ponerla en un lugar seguro. Eso quiere decir que el desafío en este tiempo para nosotros es que nuestra vida, nuestras casas, nuestros hogares deben representar esa arca, o sea, ese lugar seguro donde nuestras familias, nuestros hijos estén resguardados frente a todos los peligros que está pasando en este tiempo. ¿Sabe que hay algo muy tremendo que está sucediendo? Y es que, hombre, nosotros tenemos nuestros hijos en casa. Yo tengo dos niñas, una de 9 años, otra de 12 años. Ustedes tienen sus hijos también. Y nosotros amamos mucho a nuestros hijos, o si no, ¿quién no ama a sus hijos? ¿Sí o no? Ah, bueno. Pero nosotros con nuestros hijos llegamos hasta cierto punto. Nadie sale con su hijo y se va a la escuela y se mete en el salón de clase y se queda todo el tiempo sentado a ver qué sucede con su hijo. Nadie lo hace, a no ser que sea una condición especial que lo amerite, pero de forma natural nadie lo hace. Usted, no sé, lo máximo que podrá hacer es acompañar a su hijo hasta el salón, en la puerta, lo deja y ya usted se va. Pero de puertas para adentro, o cuando usted despide cada día a sus hijos al salir del hogar, a ninguno de nosotros realmente no nos consta que están girando en torno a la vida de nuestros hijos cuando no están bajo nuestra supervisión. Pero ahí es donde nosotros, al construir en nuestra casa un arca como un lugar seguro, como ese lugar donde se resguardan, es lo que les va a garantizar a ellos que donde tal vez nuestra presencia y nuestros ojos no puedan llegar, la presencia del Señor será la que irá con ellos, los acompañará, los guardará, los ayudará, los sustentará. Aleluya.
Sabe que yo tengo un recuerdo muy marcado en mi niñez. Yo le doy gracias a Dios porque el privilegio más grande que yo siento que puedo haber recibido, uno de los privilegios más grandes es haber nacido en un hogar cristiano. Ese es el mejor regalo que usted le puede dar a sus hijos en este momento. Un hogar cristiano, un hogar lleno de la presencia del Señor. Yo sé que usted se esfuerza, trabaja tal vez por darles una buena vida y eso está excelente. ¿Quién no quiere que sus hijos vivan bien? Que disfruten, eso está muy bien. Pero sabe que la herencia más grande es lo que nosotros le estamos dejando espiritualmente, porque al fin de cuentas lo terrenal un día se va a acabar. Todo esto va a pasar, pero lo espiritual trasciende mucho más allá de la muerte. Aleluya. Y sabe que yo tengo una imagen muy marcada. Y es que yo recuerdo que desde que yo estaba muy niña, a mí mis padres todos los días antes de salir a estudiar hacían una oración por mí. Todos los días, todos los días. Era antes de salir, entonces era una lectura de la palabra del Señor y una oración. Y con la hermana Luz Marina las oraciones no son cortas. A veces llegaba ya el transporte, ya me iba a dejar y yo sentía que pitaban, pero de ahí no me podía mover hasta que esa oración no finalizara. Y recuerdo que siempre era la lectura, la oración y el complemento de un coro de 30 segundos. Y yo recuerdo que, claro, obviamente yo estaba muy pequeña, desde que ella empezó a hacerlo, pues yo estaba yendo a la escuela, o sea, probablemente tenía unos 4 años, estaba muy pequeña, muy pequeña. Pero yo recuerdo que a veces yo pensaba y yo decía, pero ¿por qué será tan necesario hacerlo todos los días? ¿Será que sí es necesario? Y todos los días, Keila, apúrate que te estoy esperando, apúrate que te estoy esperando. Y yo, a veces yo llegaba y me sentaba y ella empezaba a orar y yo cerraba los ojos, me dormía un ratico mientras finalizaba la oración, me despertaba. Y allí todo el tiempo, todo el tiempo. Es más, yo tengo el recuerdo tan marcado que yo me acuerdo el día que mi mamá se sentó conmigo y me enseñó, me hizo memorizarme el Salmo 23. Y recuerdo el día que mi papá se sentó conmigo y me hizo memorizarme el Salmo 24. Y no les estoy hablando de hace 5 o 10 años, les estoy hablando de hace por lo menos unos 35 años atrás. Imagínense, y si yo conocí al hermano Leslie cuando tenía hace como 10 años, el hermano Leslie ya tiene sus añitos. Y yo lo recuerdo. ¿Por qué les cuento esto? Es que a veces pensamos que ¿será que sí es necesario? Ay, no, con que reciban la palabra los domingos es más que suficiente. Con lo que les dicen en la escuela dominical es más que suficiente. Resulta que es que el enemigo anda como león rugiente. ¿Y qué hace el león rugiente? Todo el tiempo está vigilando. Y estamos viviendo un tiempo donde en este momento el enemigo está bombardeando principalmente nuestras familias con todo lo que está a su alcance. Eso implica que nosotros como hijos de Dios tenemos que tomar un compromiso a la par para responder ante ese bombardeo que el enemigo está haciendo contra nuestra casa, contra nuestra familia. Aleluya, gloria a Dios. Eso quiere decir que eso implica que nosotros en este tiempo, así como el enemigo está trabajando, nosotros tenemos que trabajar el doble.
para que ese bombardeo que nuestros hijos, que nuestra familia está recibiendo, nosotros podamos contrarrestarlo, entendiendo que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados y potestades. O sea, entendiendo que nuestras armas espirituales en este momento necesitan fortalecerse para resguardar bajo esa arca que es nuestro hogar a nuestros hijos, a nuestros matrimonios. Y sabe que yo recuerdo, como les estaba diciendo, que todo el tiempo ella hacía la oración. Cuando, bueno, hubo algunas veces que ella tenía que viajar y yo siempre estaba muy curiosa, a pesar que estaba muy niña, yo decía, bueno, como mi mamá se fue de viaje, o sea que hoy no va a haber oración, pensaba yo. Pero resulta que ella dejaba su delegado principal. Cuando yo me estaba alistando, yo escuchaba que desde abajo mi papá me decía, Keila, apúrate que te estoy esperando para la oración. Así que el compromiso espiritual no es solo de la mamá. Como a veces pensamos que la mamá es la que suple emocionalmente, la que está ahí, pues resulta que el compromiso espiritual en casa es un compromiso en conjunto de todos. De todos debe haber una figura paterna y una figura materna definida en esa enseñanza espiritual, en ese fortalecimiento espiritual. ¿Será que hay alguien que lo crea en esta noche? Ahora yo ya tengo mis niñas. Ya no soy una niña, ya ese tiempo pasó, pero ahora que yo tengo mis niñas, desde que las tenía muy pequeñas que empezaron a ir al jardín, el primer hábito que yo comencé a tener con ellas fue, y ellas saben, antes de irte para el colegio vamos a orar. Y yo les digo a ellas, no nos podemos ir de la casa sin antes orar. No importa si estamos saliendo tarde, lo que sea, no, pero no podemos salir sin antes orar, porque eso es lo que va a guardar a nuestros hijos cuando tus ojos y tu presencia no pueden estar con ellos. Y a veces de pronto si estamos afanados, a veces ella misma me dice, mami, acuérdate que no hemos hecho la oración. Mami, acuérdate de la oración, acuérdate de la oración. Y tuve una experiencia muy bonita hace 2 semanas atrás. Ellas se fueron para el colegio. Cuando en la tarde nos mandan un mensaje del colegio, ya ellas estaban en casa y nos dicen que en el colegio hubo un incendio. Entonces yo le escribí a la profesora de mi niña pequeña y le pregunté, le dije, profe, ¿qué fue lo que pasó? Me llegó un mensaje que había habido un incendio. Entonces me dijo, sí, mamá, es que hubo un incendio, no sabemos qué pasó, parece que fue un problema en el circuito eléctrico. Bueno, en todo caso, el incendio, apenas salieron los niños, más o menos media hora después, justo en el salón de nosotros, o sea, en el salón de mi niña pequeña, dice ella, justo en el salón de nosotros se originó el incendio. Pues por ahora el colegio va a estar cerrado algunas semanas, gracias a Dios no pasó a mayores, no fue en ese momento en que estaban allí los niños en clase, pero sí, pues siempre hubo algunos daños en las estructuras, me respondió ella. ¿Sabe qué fue lo primero que yo pensé? Yo dije, Dios mío, gracias, gracias porque has puesto el deseo en mi corazón todas las mañanas de hacer esa oración que resguarda nuestra familia de todo mal y peligro, porque dice la palabra del Señor que no te sobrevendrá mal ni plaga tocará tu morada, pues a sus ángeles mandará que te guarden en todo tiempo. Aleluya, digamos gloria a Dios, digamos gloria a Dios.
Por eso en esta noche, mi hermano, yo le aliento, le aconsejo que comience a hacer de su casa ese lugar seguro, ese altar familiar, porque nuestra familia está siendo bombardeada fuera de todo tipo de cosas. Pero qué hermoso es que cuando lleguen a casa sientan que llegaron a ese lugar seguro, donde hay presencia de Dios, donde Dios se mueve, donde llegan problemas, llegan dificultades, pruebas, situaciones, pero está la presencia del Señor, la gracia del Señor, llenando, rodeando, guardando, sosteniendo, fortaleciendo. Aleluya. Una familia conforme al anhelo de Dios es aquella que pone a Cristo en primer lugar, cumpliendo los principios bíblicos de la palabra del Señor. Aleluya. Entendiendo que nuestra casa debe ser construida sobre la roca que es Jesucristo, porque cuando no está construida como debe ser, cuando tu familia tal vez está construida únicamente por el placer, por querer conseguir, por querer tener y no por el querer ser, no hay una convicción profunda hacia dónde va, sino que únicamente el objetivo va a ser lo terrenal. Pero sabe una cosa, nuestra misión principal como hijos de Dios es construir nuestras familias sólidas para el reino de los cielos. Para el reino de los cielos. ¿Será que hay alguien en esta hora que lo entienda? Sabe que la palabra de Dios nos habla acerca de un personaje muy especial como lo fue Abraham. Dice Isaías 38, el padre hará notoria la verdad de Dios a sus hijos. Esto deja sin excusa la pregunta sobre quién debe guiar espiritualmente a nuestra familia. Está claro que somos nosotros como padres, el hombre y la mujer, los que debemos velar por la educación integral de nuestros hijos. Aleluya. Pero Dios ha colocado esos varones como sacerdotes en su casa para ser ejemplo. A veces de pronto ciertas culturas, o bueno, se ha tomado la costumbre, no, es que el papá de pronto suple las necesidades físicas, económicas de otra índole, pero la mamá es la que se encarga de lo emocional, la mamá es la que se encarga entonces de lo espiritual también. Y resulta que si nosotros queremos construir en conjunto un arca, se necesitan varias manos. La palabra del Señor, cuando habla de la construcción que hizo Noé, se refiere a que Noé lo hizo junto con su familia. No lo hizo solo. ¿Cómo iba a ser solo Noé un arca en todo ese tiempo? Él necesitó el complemento que daban sus hijos. Tal vez de pronto su esposa o las esposas de sus hijos no eran una fuerza física activa de estar cargando el material para eso, pero de alguna u otra forma contribuían también. Por eso es necesario que entendamos la importancia del trabajo en equipo en nuestra familia, en nuestra casa, especialmente en esta parte espiritual. En todas las áreas es necesario. ¿O a qué esposa no le gusta que el esposo lave la loza? Hermana, aproveche y dígame. ¿A qué hermana no le gusta que su esposo le diga, váyase tranquila, no sé, un día a dar una vuelta que yo me hago cargo de los niños? ¿Cierto que sí? Eso es trabajo en equipo, pero el trabajo en equipo también implica en lo que nosotros hacemos en términos espirituales también en nuestra casa. Aleluya. ¿Sabe que cuando se habla de esta historia de Abraham, se habla del pacto abrámico en Génesis 12, donde Dios declara que la familia iba a ser el instrumento que usaría para bendecir a todas las familias de la tierra? Aleluya. Esto nos traspasa
basa en nuestra función de padres e hijos, la responsabilidad de restablecer la cultura de la bendición. Es que usted como papá, como mamá, es el encargado de transmitir a sus hijos la bendición. Ay, pero ¿cómo eso es por allá del Antiguo Testamento? ¿Eso qué tiene que ver ahora? Pues resulta que en su boca está el poder de lo que usted habla declarando para sus hijos. Por eso tenemos tal vez a veces niños, adolescentes que todo el tiempo están escuchando: es que yo no sirvo para nada, es que yo no puedo, es que no lo hago bien, es que no voy a ser capaz, porque están reflejando lo que están escuchando en casa. Pero cuando hay un hombre, una mujer, cuando hay una familia que está llena de la presencia del Señor, sus labios se abren con verdad, con benignidad, a hablar la bendición, a declarar la bendición sobre los suyos. Que cuando usted ve a sus hijos antes de salir del hogar, usted está en la capacidad de orar por ellos y decirle: Dios te bendiga, Dios te guarde, Dios te ayude, que el Señor te proteja, que la presencia del Señor esté contigo. Aleluya. Que tal vez cuando su hijo se enfrenta al mundo con tantas situaciones, sepa que allá afuera todo se puede estar cayendo, pero al llegar a casa hay algo diferente. Hay un arca de salvación que está construida sobre la roca. Gloria a Dios. Sabe que la bendición de los padres sobre los hijos es algo con carácter sagrado. Por tanto, los padres deben modelar y provocar en sus hijos la necesidad e importancia de declarar palabras de bendición. Sabe que se dice que la voz interna a veces que nosotros tenemos como seres humanos, esa vocecita que usted a veces siente que le habla, que le dice algo al oído, esa voz se construye de las palabras que nuestro cerebro asocia que hemos escuchado por parte de nuestros padres. Así que yo le invito a que usted por un momento analice qué palabras le está dando usted a su hijo. ¿Qué le está diciendo? No, estudie para que trabaje, para que gane mucho dinero, para que nunca le falte nada. Esa será la mentalidad de su hijo, que tendrá que matarse, esforzarse para que nunca le falte nada. Pero ¿y qué? ¿Y lo emocional qué? ¿Y lo espiritual qué? ¿Y la ansiedad y la depresión y el estrés se lo va a quitar las riquezas? Por eso es que esa voz que se está formando o que se forma en la mente de nuestros hijos debe ir complementada tanto de las palabras que reciben de nosotros sus padres, como esas palabras que son dirigidas por la misma voz de Dios por medio de la bendición que nosotros estamos transmitiendo a nuestras familias. Cuando les hablamos, cuando les decimos: vas a ser un hijo de Dios, vas a ser un siervo de Dios, Dios te va a bendecir en muchas áreas, pero recuerda primeramente buscar el reino de Dios y su justicia, que lo demás vendrá por añadidura. Por eso, hermana, hermano que me escuchan esta noche, en el desarrollo de la vida espiritual, el tiempo devocional familiar es clave. No olvidemos que la familia es nuestra primera iglesia. Es nuestra primera iglesia. No nos podemos, hermano, usted no come una vez a la semana. Por más ayuno intermitente que usted haga, por más dietas que tenga, por más cosas que se tome, usted no come una vez a la semana. Por más que se cuide. Entonces, ¿por qué pretendemos que nuestra familia se alimente espiritualmente únicamente de lo que recibe el domingo en la mañana? ¿Cómo se va a sobrevivir espiritualmente de eso? ¿Cómo va a sobrevivir su hijo con todo lo que está recibiendo afuera, con lo que únicamente escucha del maestro de escuela dominical media hora el domingo?
Eso es un complemento, pero la verdadera fe se consolida con lo que está sucediendo de puertas para adentro en nuestras casas, en nuestros hogares, cuando nosotros llamamos la presencia de Dios a que se mueva de una manera especial en nuestra vida, a que el Señor haga maravillas, prodigios, milagros, sí. Es que nuestra familia aprende del tipo de Dios que nosotros tenemos, no tanto por lo que otros están testificando, sino por lo que sucede en medio de nosotros. No porque vamos tal vez a decirle, no, es que como somos cristianos tenemos una familia perfecta, esto es ideal, aquí nunca hay problemas. Porque nadie puede aquí levantar la mano y decir, yo nunca he tenido un problema familiar. Es normal. Somos seres humanos, tenemos flaquezas, debilidades, pero dice la palabra del Señor, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. O sea que el Señor quiere perfeccionar su poder aún en las debilidades de lo que está sucediendo en tu casa. Por eso es necesario que en nuestra casa se levante el altar familiar. Sí, así como hay espacio para el televisor, para los dispositivos, para todo lo que hoy en día todos los que estamos aquí tenemos. Pero lo primero es lo primero, la presencia del Señor, el altar familiar, el darle el lugar a Dios que le pertenece en nuestras casas. ¿Sabe que yo recuerdo cuando yo estaba muy pequeña? Bueno, yo tengo 3 hermanos mayores, yo soy la menor. Yo llegué después de 12 años, así que prácticamente a mí me tocó crecer sola. Ya cuando y ellos de por sí salieron muy jóvenes de casa y yo crecí sola y recuerdo que yo pasaba mucho tiempo, obviamente era con mi papá y con mi mamá, a veces no tanto tiempo con mis hermanos, y a veces cuando realizábamos viajes familiares, yo recuerdo que muchas veces mi papá decía, bueno, entonces como todavía nos faltan tantas horas de camino, entonces ahora Keila va a predicarnos la palabra del Señor. Entonces yo le decía, pero yo qué voy a predicar. No, lo que Dios te dé, lo que Dios te dé, lo que Dios te dé. Sabe que son cosas que ahora parecen como tan pequeñas como pero un niño que va a prestar atención a eso. Pero es que lo que para nosotros tal vez no es tan importante, resulta que es el proceso de construcción mental, es la estructura espiritual y familiar de un niño que se está proyectando a ser un hijo de Dios. Aleluya. A ser un siervo de Dios. Es que hermano, nosotros no estamos jugando a tener familia. Si usted y yo somos cristianos, necesitamos trabajar para tener una familia espiritual, una familia que sea temerosa de Dios, una familia donde se refleje a Dios. Una familia donde llegue un problema, una situación, pero junto con esa situación llegue también la fe y la búsqueda de la presencia del Señor, sabiendo que cualquiera que sea la situación, Dios tiene el control. Aleluya, gloria a Dios. ¿Sabe que la palabra del Señor habla también de la historia de una mamá, de Ana y Samuel? Samuel tenía papá, pero es casi como hacer de cuenta como si no lo tuviera. Ana, ¿no te soy yo mejor que 10 hijos? No, pues el ego, mejor dicho, estaba. O sea que como papá no era mucho lo que tenía para aportar. Pero como resulta que el Dios que usted y yo tenemos no se vara por recursos, a falta de un papá levantó una super mamá. No, este no me va a dar un hijo, pues yo se lo voy a pedir al Señor. O sea que el recurso más grande que usted y yo tenemos no es lo que humanamente vemos, no.
No es lo que pensamos que tenemos o no tenemos, no es el mirar la cuenta bancaria o no es mirar el diagnóstico médico, no. Nuestro recurso más grande es cuando doblamos nuestras rodillas y vemos a Dios trabajar en nuestra situación. Por eso esta mujer, bueno, Señor, yo quiero un hijo, dame un hijo. Y para acabar de ajustar, por si fuera poco, el esposito que tenía, la gobernaba un sacerdote que estaba tremendamente desubicado también, que la vio orando, suplicando y pensó que estaba borracha. Pero ella siguió buscando de acuerdo a la necesidad que había en su corazón. Señor, dame un hijo, Señor, dame un hijo. Señor, dame un hijo. Es que, hermano, cuando usted y yo le pedimos al Señor, ay, hermano, ¿qué pasa cuando un hijo le pide a su papá o a su mamá? Usted sabe cuando alguien lo llama, pero cuando usted escucha la voz de alguien que le dice papi o mami, para usted esa voz no es desconocida. Para usted esa voz no es desconocida. No, usted sabe cuando su hijo lo llama. Cuando mi niña mayor nació, ella tuvo que pasar 3 días en cuidados intensivos. Y yo recuerdo que cuando estaba en cuidados intensivos, ella tenía que permanecer en un lugar diferente de donde estaba yo, que recién había tenido trabajo de parto. Y yo recuerdo que era solo por momentos que me dejaban entrar a verla. Pero yo recuerdo que cuando me dejaban entrar, me llevaban en silla de ruedas porque yo había tenido una cirugía, una cesárea. Y desde que yo entraba a la distancia, escuchaba el lloro de varios niños, pero yo lograba ya detectar cuál era el llanto de mi niña. Y yo miraba a mi esposo y mi esposo me miraba a mí y me decía, esa es la niña, ¿cierto? Y le decía, sí, vamos rápido, vamos rápido. Y llegábamos y era ella, era ella. Yo ahí mismo me acercaba, empezábamos a hablarle, no la podíamos retirar del aparato donde la tenían, pero escuchábamos y reconocíamos el llanto de ella ya con un día de nacida. Hermano, déjeme decirle en esta noche que usted está a un paso de que sus labios se abran para que su Padre Celestial sepa qué es lo que tiene que hacer por usted al escuchar que sus labios se abren pidiéndole, Señor, ten misericordia, Señor, ayúdame, Señor, tú conoces mi necesidad. Por eso el oído de él se abrió cuando Ana, su hija, le pedía, Señor, Señor, ayúdame. Pero ¿sabe por qué estoy tocando este punto? Porque Samuel llegó a ser el juez más importante de Israel, además de ser sacerdote y profeta. La bondad de Samuel y su compromiso se gestaron incluso desde antes de nacer, cuando su madre desde el vientre lo dedicó al Señor. Cuando nosotros entendemos eso, nos damos cuenta que lo más importante que nosotros podemos hacer por nuestras familias es dedicar nuestros hijos al Señor. Por eso, sin duda, durante sus primeros 2 o 3 años de vida, antes de ser entregado al tabernáculo para el servicio a Dios, su madre le transmitió su pasión por Dios. ¿Quién se la transmitió? Elí, el sacerdote, el pastor de ese tiempo. El papá, el Cana. Su mamá. En sus primeros años de vida. O sea que tenemos trabajito por hacer en casa. Tenemos trabajito por hacer. No es solamente decir, arréglelo el domingo para que vaya para la iglesia un rato y mándenlo para la clase para que no nos moleste mientras estamos en el culto. Esto es mucho más profundo y va más allá. Esto es propósito.
Ese es el anhelo de Dios para nuestra familia, que levantemos a nuestros hijos con propósitos, que ellos tengan la visión clara que fueron creados para honrar a Dios, que no le pertenecen al mundo. Por eso desde su juventud las palabras proféticas de Samuel se cumplieron, lo cual lo llevó a convertirse en un auténtico portavoz, nada más y nada menos que de Dios. Aleluya. Era un hombre que no cesaba de orar por el pueblo y su deseo era que los israelitas regresaran al Señor. Y su estrecha relación con Dios inspiraba a las personas a regresar al servicio a Dios. ¿Por qué le estoy hablando esto de Samuel? Porque para que se levantara un hombre como Samuel, primero se levantó una mamá como Ana. O sea que si usted y yo queremos ver que nuestra generación de hijos se levante como Samuel, necesitamos empezar a parecernos al comportamiento de esta mamá que tenía en claro desde que tenía su hijo en el vientre qué era lo que quería para su hijo, que quería llegar a ver en su hijo, a pesar de que no había un papá que visualizara lo mismo, pero fue suficiente con el amor de esa mamá y con la oración de esa mamá para que ese hijo llegara muy lejos. Y eso sin contar que no lo tuvo todo el tiempo en la casa, hasta los 12, 15, 20 años. Cuando ya lo despegó de la leche materna, en ese tiempo, bueno, tomaban hasta no sé cuántos años, 6 años más o menos. Ella fue y lo llevó al templo. Escúcheme bien lo que le voy a decir. Y resulta que él en el templo se supone que era el lugar seguro, el arca donde iba a crecer Samuel, donde se suponía que era el lugar pues donde iba a estar rodeado de todo lo bueno. Pues resulta que en ese lugar nada más y nada menos estaba todo el tiempo viendo las barbaridades que hacían los hijos de Elí. Que eran de lo más corrupto y lo más dañado que había en ese momento. Que tenían en poco las cosas de Dios. ¿Qué semejante es a lo que en este tiempo están viviendo nuestros hijos? Cuando tienen que llegar a una escuela, a un colegio, a un jardín, a una universidad y relacionarse con todo el pecado de lo que está sucediendo afuera. Pero miremos cómo esta mujer, por medio de su búsqueda a Dios, logró que este muchacho se levantara aún rodeado de gente mala, pero que se levantara como un hombre íntegro, el cual dice la palabra del Señor que él no dejó caer a tierra las palabras de Samuel, que Dios estaba con Samuel, que la presencia de Dios estaba con él, que Dios lo respaldaba en lo que hacía. ¿Será que hay alguien que quiere algún día ver en su hijo o en su hija alguien que honre a Dios? ¿Será que hay alguien que quiere ver en su familia ese fundamento espiritual? Cuando Samuel oró, Israel se fortaleció. Imagínense lo que pudo lograr solamente una mamá que tal vez no tenía mucho, pero tenía el recurso más especial, que era doblar sus rodillas, que era tener fe, convicción, buscar la presencia de Dios. Dios les proporcionó una gran victoria contra sus enemigos filisteos. A lo largo de su vida, Samuel estuvo firmemente comprometido con Dios. En todo lo que hizo demostró ser un hombre de fe y oración, y esto le ayudó a ejercer una destacada influencia sobre su pueblo cuando experimentó la transición hacia una nueva forma de gobierno, porque de esta forma, honrando la enseñanza y el legado de fe, servicio e integridad, estaba demostrando lo que le había infundido su madre.
Hermano, hermana que me escuchan esta noche, aquí no se trata únicamente de decir, no, es que mi familia es cristiana solamente por lo que venimos a la iglesia, por lo que hacemos acá en la iglesia. No, esto es mucho más profundo. Esto requiere un llamado, un compromiso de lo que está sucediendo en nuestro hogar. Perdóneme lo que le voy a decir, pero cuántos niños, adolescentes o jóvenes a veces llegan hasta cierto punto en la iglesia y se van. Y a veces no es porque digan, ay, es que me sacaron de la iglesia. No, a veces se van es por lo que están viendo en su casa, porque no entienden el contraste. Pero ¿cómo así? Es que mis papás dicen que son cristianos, mis papás dicen que buscan a Dios, y yo veo que son unos en la iglesia, pero llegamos a la casa y ¡pum!, se quitaron el traje de cristianos. ¿Cómo se quitaron el traje de cristiano? Con las costumbres, con las palabras, con el trato, con la mala relación matrimonial que los hijos están viendo. Uy, no, yo no me quiero casar nunca. Hace pocos días escuchamos con mi mamá, una hermana, decir del trauma familiar tan fuerte que tuvo por las discusiones de los papás, que dijo, no me quiero casar nunca. No me quiero casar nunca. Hermanos, tenemos que hacer de nuestra casa un lugar diferente, un lugar donde realmente se refleje a Cristo. Reflejar a Cristo no es solo lo que sucede en estas cuatro paredes en la iglesia. Aquí todos nos portamos bien. ¿Quién se va a portar mal acá? ¿Quién se va a poner a pelear acá? Bueno, no falta el que el carácter le hace malas jugadas por ahí. No falta, no falta. No falta el que le gusta el conflicto entre directivas, ¿sí o no? Bueno, aclaro, yo no conozco a nadie. Pero en términos generales, aquí todos estamos bien, nos portamos bien. Pero realmente lo que tiene peso en nuestra casa, lo que está sucediendo cuando atravesamos esta puerta para afuera, cuando llegamos allá, en lo que hablamos, en lo que nuestros hijos escuchan, cuando usted llega a su casa tal vez y empieza en su casa a hablar mal de la iglesia, y sus hijos escuchan, ay, sí, qué pereza esa iglesia, ¿verdad? Y sus hijos diciendo, ah, no, como están hablando mal de la iglesia, mejor no ir más a esa iglesia. Dios te está llamando a que tu arca, a que tu casa sea un lugar seguro, un lugar de salvación para tu familia, no un lugar de desánimo, no un lugar de heridas. Aleluya. La palabra del Señor habla de 3 generaciones íntegras y temerosas de Dios, las cuales fueron Loida, Eunice y Timoteo. Otra historia donde vemos la figura paterna que no estaba muy relacionada ahí. Pero hubo una abuela, para las que son abuelas, que tal vez están al cuidado de sus nietos. Sí es importante la enseñanza que estás dando, sí es importante. Hace 15 días más o menos atrás, la iglesia donde nosotros pastoreamos allí en la ciudad de Cali, llegó una mujer muy cautiva. Le habían hecho unos rezos, venía con unos espíritus de brujería, de hechicería, de unas prácticas que le habían hecho por allá en Holanda. Y llegó a la iglesia, la llevaron con toda su familia, eran como unas 10 personas. Esta mujer tenía unas manifestaciones. Empezamos a orar por ella, orar por ella. Y cuando estábamos allí orando por ella, yo llamé a una de las familiares de ella a un ladito y le dije, ¿tú fuiste la que contactó la iglesia? Me dijo, sí, hermana, fui yo. Entonces yo le dije, ¿contactaste la iglesia? Le dije, ¿tú eres pentecostal o a qué iglesia vas? Me dijo, no, hermana, yo voy a una iglesia trinitaria, yo voy a una iglesia trinitaria. Me dijo, pero hermana, dijo, lo que pasa es que mi prima estaba mal y no lográbamos hacer nada por ella. Pero hermana, resulta que nosotros teníamos una abuela que era de la iglesia pentecostal
Y yo recuerdo que mi abuela de niños nos llevaba a la iglesia que escucháramos la clase de escuela dominical, pero crecimos y nos apartamos. Pero hermana, al ver esta situación en la que estamos, hermana, yo caí en cuenta del mensaje que mi abuela nos enseñó y me acordé que en esta iglesia pentecostal sí pueden hacer algo por mi prima. Por eso esa bendición que nosotros estamos construyendo no se trata solo de alcanzar nuestra familia, nuestros hijos, sino las siguientes generaciones que vienen también. Aleluya. Gloria a Dios. Encontramos casos así de personas que llegan a la iglesia, que dicen, no, yo fui criado en la iglesia, o yo me aparté, estaba lejos de Dios, pero tuve una abuela que siempre oraba por mí. Y eso no me dejó hundirme más en el pecado, sino que... Hermano, algo está sucediendo cuando tú siembras la palabra de Dios en tu casa. Esa siembra se riega de tal manera que puede alcanzar a los tuyos. Lo que pasa es que, ¿sabes qué pasa? Tu falta de fe en este momento te lleva a decir, pero es que no veo nada, no está pasando nada con mis hijos. Antes mi hijo está peor, mi esposo está peor, mi hijo está más hundido en las drogas, mi hijo está más hundido en el pecado, mi nieto ni se diga, todo está mal. Parece que el Señor no escucha mis oraciones. Pues en esta noche Dios te llama a que mires esto con los ojos de la fe. O sea, que miren las cosas que no son como si fuesen. O sea, a que visualices no lo que está pasando ahorita, sino lo que Dios va a hacer en tu familia. Ese hijo un día Dios lo va a traer aquí. Por eso nos habla la palabra del Señor de una abuela, de Loida, y de una mamá, Eunice, y como resultado un nieto, Timoteo, al que Pablo veía, lo miraba y lo vio como un hijo. O sea que si le faltó orientación paterna, Dios le aparejó quien se la diera. Lo aconsejaba y lo orientaba como un hijo, porque Pablo lo visualizaba a Timoteo que iba a llegar lejos. Eso nos demuestra que Dios suple las necesidades que hay. No me refiero a la necesidad económica, un pan, eso te lo provee el Señor. Si quieres carne, te la da el Señor en cualquier momento. Yo me refiero cuando hay tal vez esos vacíos emocionales, familiares. Es que no tengo un papá, es que no tengo una mamá, es que me faltó esto. No te preocupes, que en la medida que tú te acercas al Señor, el Señor se encarga de suplir todo lo que nos falte conforme a sus riquezas en gloria. ¿Será que hay alguien que lo cree en esta noche? Necesitamos que nuestra casa sea un lugar seguro. Necesitamos, hermano, hermana, orar en nuestra casa. No solamente decirle, vengan hijos, vamos a orar para que el Señor nos bendiga en el trabajo, para que el Señor nos dé más. No, dígale, vamos a darle gracias al Señor porque nos ha dado. Porque el secreto de la bendición está en agradecer. Es en hacer entender a los nuestros que lo que tenemos es porque Dios nos lo da, es porque Dios nos provee, es porque Dios nos apareja. ¿Qué tal si usted en esta noche hace un compromiso de decirle, Señor, muéstrame qué cosas necesito cambiar en casa? Que usted esté en la capacidad de reunir a su familia, de decirle, vamos a hacer un devocional esta noche. Hoy no es noche de culto, vamos a tener un espacio en casa donde vamos a orar, donde vamos a presentar nuestra familia, nuestro futuro en las manos del Señor. ¿Sabe qué? Mi mamá, mi papá siempre a nosotros nos reunían en los devocionales y fue la forma en la que nos incentivaban que aprendiéramos a servir a Dios.
que cantáramos alabanzas, que predicáramos. O sea que el primer altar familiar de nuestra vida debe de estar en nuestros hogares, debe de estar en nuestra casa, aleluya. Cuando la presencia de Dios tú la llamas a tu casa, Dios empieza a mostrarte a ti como papá y a ti como mamá: mira, te estás equivocando con esto, te estás equivocando, la estás embarrando, por ahí no es. Pero cuando la presencia de Dios está fuera de la casa, es que mi papá era así, es que mi abuelo era así, yo soy así. ¿Cómo que yo soy así? Si la palabra del Señor dice que el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Despójese de ese viejo hombre que le hace estar diciendo: es que yo soy así, a mí nadie me cambia. No, no, no. Aquí estamos es para sujetarnos al poder del Espíritu Santo. Y mientras tú te refugias en: es que yo soy así, así me formaron a mí, así era mi papá, así era mi abuelo. Tus hijos heridos emocionalmente, buscando dónde refugiarse afuera. Heridos porque nunca han escuchado que haya un papá o una mamá que diga: me equivoqué, perdón, voy a cambiar, lo siento. Hagamos una oración para que Dios nos ayude, que usted esté en la capacidad de decirle eso a su familia, de reconocer sus errores, sus fallas, de sanar esas heridas, hermano. Yo creo que en esta noche nadie puede decir: ay no, en mi casa nunca nadie ha estado herido. A veces cargamos con maletas del pasado, de lo que fue la crianza de muchos que hoy en día ejercen en su casa, en su hogar, y están causando heridas en sus hijos, aleluya. Por eso, hermano, en esta noche es el propósito de Dios que nosotros entendamos que Dios ha llamado a nuestras familias para grandes cosas, que Dios quiere mostrar su presencia, su gloria sobre los nuestros. ¿Sabe por qué? ¿Sabe por qué? Porque cuando Dios le dijo a Noé que hiciera el arca, es porque algo terrible iba a pasar. Y si usted se pone a analizar, los tiempos de Noé no son tan diferentes como lo que está sucediendo en este tiempo. Por eso es que usted y yo necesitamos preparar nuestra arca, resguardar a los nuestros para lo que se viene de aquí en adelante. Para que mientras el mundo vaya en declive, nosotros vayamos preparándonos para el cielo, aleluya. Yo le invito a estar de pie en esta noche, gloria a Dios. Vamos a hacer una oración en esta hora. Yo quiero invitar a alguien, a un papá, a una mamá que quiera pasar aquí adelante con sus hijos y traer sus hijos y presentárselos en la presencia del Señor en esta hora. Decirle: Señor, te presento mi familia delante de ti, Señor. Tú sabes lo que estamos viviendo, tú sabes lo que estamos pasando, Señor Jesús, tú conoces. Tal vez nadie sabe lo que el otro está viviendo, pero aquí está la presencia de Dios, aquí está el poder del Espíritu Santo para llenarte. Oh, aleluya. ¿Qué tal si tú le dices en esta noche: Señor, establece tu reino en mi casa, Señor, entra a nuestra casa, Señor, entra a nuestra vida. Hermano, hermana, si usted está teniendo dificultades con su carácter, yo le invito a que usted presente su carácter en la presencia del Señor en esta hora. Preséntelo en la presencia del Señor. Dígale: Señor, ayúdame a soltar mis reacciones, lo que está ofendiendo a mi esposa, a mi esposo, lo que está causando heridas en mis hijos, Señor, por favor, Señor, por favor.
Sabe que para que Jesús hiciera algo en la vida de Zaqueo, lo primero que Zaqueo hizo fue invitarlo a su casa. Invitarlo a su casa, hermano, no es solamente decir yo soy cristiano y Dios está en mi casa. No, es cuando usted está en la capacidad de decirle: Señor, saca lo que no te agrada de mi casa, saca lo que no te agrada de mi hogar. Oh Señor, santifica mi hogar, santifica mi casa, santifica mi familia, guarda a mis hijos, tiende cercos de protección alrededor de mis hijos, guárdalos, rodéalos, Señor, rodéalos. Oh mi hermano, en esta hora abra sus labios y comience a hablar palabras de bendición sobre sus hijos, hermano. Esas palabras van a quedar guardadas como memoria, van a quedar grabadas en el corazón de sus hijos. Abra sus labios en esta hora, llame la presencia del Señor sobre tus hijos.